Para nuestro primer invitado, con un tema muy interesante, controversial también de estos tiempos. Así que me voy a acercar porque tenemos ya con nosotros a César Castellanos, doctor en psicología, ¿verdad? Director del Instituto Dominicano de Estudios de la Psicología y el Bienestar Familiar. ¿Lo dije bien? Va por ahí. Va por ahí. Lo importante es que ese es el terreno. El contexto. Y de hecho, me voy a quedar ahí en esa descripción porque leer la preparación del doctor sería tomarnos el tiempo de la entrevista. En pocas palabras, es una persona con la capacidad y preparación debida para orientarnos con relación al tema del uso de los celulares en las aulas. Para nadie es un secreto, los que estamos al tanto de las informaciones, que de manera particular en los países europeos, la mayoría de ellos, ya hoy día y algunos desde hace muchos años, prohibieron el uso de dispositivos móviles en las aulas, entendiendo que es una distracción más que un soporte para la formación de los niños. Su opinión para nosotros es vital. Muchas gracias. Bueno, la prohibición en las aulas es porque es el único lugar donde, digamos, la legislación puede intervenir, no puede intervenir en los hogares, pero la recomendación desde la perspectiva del campo de la salud es que las pantallas, celulares, tablets, computadoras, etcétera, no sean utilizadas por los niños más de media hora a una hora por día. Esa es un poco la recomendación a partir de lo que se ha podido ir documentando, sobre todo en los últimos 5 años. El impacto que se ha podido demostrar que tiene el uso indebido. Cuando digo indebido me estoy refiriendo no solo al tiempo, sino también al contenido de el material, pues, que a los que los niños están expuestos en estos dispositivos, es que hay impacto a distintos niveles. Hay impacto, quizás el más evidente es que obviamente hay una reducción en las habilidades sociales, ¿verdad? Hay una reducción en el movimiento físico, ¿no? O sea, en el intercambio físico, los juegos de uno a uno. La actividad física. Actividad física, ¿verdad? Pero hay otros impactos que también se han documentado y que no son menores. Y uno quizás el más importante y el que más nos preocupa, y es el que ha dado pie a estas legislaciones en Europa, es que hay una suerte de daño cerebral. O sea, hay cuando se usa más, cuando un niño menor de 6 años usa más de una hora un dispositivo de estos, lo que se observa es que cuando ya está en la adolescencia, el nivel de materia gris en su cerebro es menor que aquellos niños que no usaron estos dispositivos por más de una hora, y los surcos de esos arrugaditos que se ven en el cerebro, esos surcos también son menores. ¿Y esto qué implicación tiene? Bueno, la materia gris del cerebro es donde están las células, es donde están las neuronas. Por tanto, lo que observamos es una menor cantidad de neuronas en estos jóvenes, lo que llamamos la corteza cerebral es menos gruesa, mucho menos gruesa, tienen menos habilidades verbales, más riesgo de problemas de atención y concentración, y por supuesto está asociado también con mayor riesgo de problemas de violencia, uso de drogas, alcohol, y esto lo podemos argumentar un poquito más adelante porque está asociado con el tema de las imágenes. Cuando el cerebro procesa más imágenes que palabras, es el cerebro típico del adicto. Una cosa, ¿está preparado? No sé si tendría respuesta, de que el Ministerio de Educación cumplir esa disposición que se está intentando, tomando en cuenta que hay padres que a veces le hacen más caso a los hijos que a los profesores.
Bueno, porque hay una generación, perdón, doctor, que está criando con que no, yo le digo, usted no tiene que quitarle eso de mi muchacho, eso usted le dice que solo que lo ponga ahí, pero no tiene que... ¿Por qué el maestro no puede quitarle el celular? Sí, eso va, sin duda, va a generar la necesidad de una normativa. De hecho, la normativa existente en términos de lo que es la convivencia en el aula es muy polémica hoy día, porque los profesores alegan que han sido desempoderados, por ejemplo, para muchas cosas. Y esto obligaría, sin duda alguna, primero un consenso y luego una normativa que regule esto. De todas maneras, la escuela, en tanto y en cuanto institución, tiene toda la potestad de establecer las normativas para el funcionamiento en el aula. O sea, así como se exige un uniforme, así como se exige determinadas reglas de disciplina, pues también puede perfectamente exigir el no uso de dispositivos electrónicos. Sin embargo, en este momento estamos ante una situación totalmente contraria a esto que estamos hablando, precisamente porque a propósito de la crisis con el tema de los libros, desde el Ministerio de Educación, donde recién se han comenzado a imprimir, después que tardíamente se le sometiera a ese consejo que debía revisarlo, en el que participan 2 entidades privadas que se abstuvieron de votar. Resulta que se estima que como los libros van a estar listos en enero, los niños supuestamente, mientras tanto, van a estudiar desde los dispositivos móviles. Sí. Pero además, ni todos tienen dispositivos, ni todos tienen internet, ni estamos fomentando una mejor educación. Sí, bueno, digamos, si acaso fuese necesario el uso de dispositivos electrónicos, pues que sea para estudiar. Es decir, si acaso hay que usarlo, ¿no? El gran problema que tenemos en este momento a nivel mundial, ¿no?, es el abuso de los videojuegos. Los videojuegos, sobre todo de contenido violento. Porque los videojuegos modernos cada vez son más realistas. O sea, ya diferenciar qué es un videojuego y qué es una película es difícil. Y el cerebro humano no tiene la capacidad de procesar tanta violencia por segundo. O sea, no existe nada en la naturaleza que haga que uno mate 15 personas por minuto y le dé balazos en la cabeza a la gente y gane puntos además con eso. Y tener vidas para revivir y seguir entonces, dándole. Eso el cerebro no lo procesa adecuadamente. Entonces lo que estamos observando es que por algún mecanismo que estamos tratando de entender, pero sí sabemos que ocurre, es que el cerebro desconecta las áreas de regulación de la violencia. Doctor. Y estos niños quedan más expuestos a ser violentos, a maltratar a los animales, a maltratar a sus hermanitos, a hacer rabietas entre los padres, a tirarse al piso, a golpear al servicio de la casa, ese tipo de cosas, porque su cerebro queda inhibido en la capacidad de procesar la violencia. Hay un tema con la edad. ¿Hasta qué edad se recomienda retrasar el uso de los dispositivos electrónicos? Y que en un mundo perfecto uno diría, no sé, 6, 10 años, posponerlo lo más posible, pero hay muchas mamás que hasta lo usan de niñera, como para distraer al niño. Pero ¿cuál es la recomendación oficial en este momento? En este momento, la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es que hasta los 6 años el uso no sea más de media hora por día. Después, entre los 6 y los 12 años, que no sea más de 2 horas por día. Y de ahí hasta los 18 años... Reza. Ya, ¿verdad? Ya veríamos. Pero la verdad es que el problema no es tanto satanizar los dispositivos electrónicos, porque no vamos a ir en contra de la historia. Son de mucha utilidad. Como pasaba con la televisión antes. Pues eso sería una locura, ¿verdad? Lo que creemos que es importante es el uso racional. La incorporación de estos dispositivos a la vida moderna es inevitable, pero debe ir combinado con las actividades sociales, debe ir combinado con que los niños jueguen, ¿verdad? A pelota, jueguen con otros niños, hagan rompecabezas, dibujen, hagan otras actividades que no sean solo
el dispositivo digital. Yo creo que, bueno, tenemos varios puntos aquí. El hecho de la prohibición, pero el maestro no se lo puede quitar, pero el padre tampoco quiere que el niño posiblemente deje de andar sin su celular. Entonces, como hacemos a veces nosotros los grandes, que nos reunimos a una cena y el celular lo colocamos en una cajita. Correcto. Pudiera ser esa una solución en las escuelas, implementar un murito donde los niños pongan los celulares y hasta el final, pues se le entrega. En el colegio que estudiaron mis hijas, que hicieron bachillerato, mis hijas, en El Salvador Esturla, ahora se llama Colegio Dominico Chino, creo. No, el celular tenía que entregarlo en la dirección. Un ziploc, un sobre, con un sticker, Kiana Correa, Catherine Correa, Naomi Correa, tenía su sticker y lo guardaba la directora. Recuerdo un caso que Kiana le dijo, no, profe, yo no lo voy a sacar del bolsillo. Entonces ella le dijo, ¿para qué lo va a tener ahí? Es igual que lo tenga en la dirección. Claro. Sí. Y ahí se cumplía. Incluso a mí me llamaron en más de una ocasión, una de mis hijas, no diré cuál, para protegerla, que entraba, no, yo no traje el celular. Y entraba al aula con el celular y me llamaron en par de ocasiones. Pero ahí se cumplía, era un colegio. Sí. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, es una institución que tiene sus reglas. No, ¿verdad? yo me refiero a un colegio porque un colegio, Privado, quiere decir. Sí. con el perdón, lo que pagamos colegio, nos manejamos diferente en cuanto a respeta a mis muchachos, no le ponga la mano, porque uno ve a los profesores como socios. Claro. A veces en la escuela pública los padres ven a los profesores como empleados. Ahora, en la medida en que esto pueda ser considerado una política, ¿verdad?, pública, entonces iremos teniendo alternativas. Por ejemplo, es innegable que muchos padres quieren que sus hijos tengan un celular para poder ubicarlo. Ubicarlo, claro. ¿no? Pero seguridad. hoy día existen dispositivos que son de pulsera que permiten una llamada telefónica, pero no permiten navegar. O los Correcto. analógicos, por ejemplo, Ajá. que están retomando los teléfonos brutos, por Exactamente, llamarlos de una manera. sí, exactamente. Que no permiten navegar en las Exactamente. redes sociales y este tipo de cosas, pero que solucionan el tema de la comunicación, que sin duda alguna es un tema. Es importante. Estamos en una sociedad muy diferente, ¿verdad? Hoy día. Y Doctor, tenemos que tener a los niños ubicados. Como el tema era el uso del celular o las tabletas en las aulas, nos hemos circunscrito a los niños y a los adolescentes, pero para cerrar con sus recomendaciones, ¿qué pasa con los padres que son también adictos al celular? Incluso cuando sus hijos quieren hablar o preguntar, no le hacen caso. O cuando los padres adictos al celular le exigen al niño que no lo use. Ese ejemplo que estamos dando, ¿qué consejo podríamos dar? Sí, obviamente esto, como todo, tiene que empezar por casa, ¿verdad? Como dicen, una vez leí un graffiti en una calle que jamás olvidaré, que era en la pared de una escuela y decía, en esta escuela formamos niños, pero deben venir educados de su casa. Excelente. La educación comienza en casa, obviamente, y el ejemplo es la educación, no con palabras, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una generación de padres, sobre todo jóvenes, ¿verdad?, que son de una generación que ya nació con celulares, esta necesidad de saber qué tengo de mensaje, qué me llegó, qué está pasando, qué acaban de publicar, que esta impulsividad está controlando a mucha gente que no puede sencillamente estar más de 10 minutos sin consultar su celular, a ver qué publicaron, qué les mandaron, qué mensaje le llegó, qué correo le llegó. Y esto está generando una suerte de angustia vital, donde las personas se están mostrando incapaces de autorregularse. Y la autorregulación es una de las funciones humanas más importantes. Claro. Es de las funciones que nos permite vivir en sociedad. Cuando vamos perdiendo la capacidad de autorregularnos, estamos dando pie a una serie de circunstancias como son las compulsiones, las impulsividades, la incapacidad de reflexión antes de actuar. Y esto, como ejemplo para nuestros hijos y como zapata para un proceso de crianza, es desastroso. Lamentablemente íbamos muy bien, yo creo, en la lucha contra las pantallas, pero la pandemia se nos atravesó la verdad. y tuvimos un revés
necesario, sin duda alguna, pero sin duda fue un revés. Bueno, tenemos un gran reto por delante de todos, sobre todo los adultos, los que somos padres o abuelos y las autoridades para tratar de minimizar ese impacto negativo que esto debe está ser visto provocando. como mensaje final. Esto debe ser visto como un problema de salud pública. ¿Lo es? Tiene que ser enfocado de esa manera, debe ser convocado a la discusión desde esa perspectiva. Es un problema de salud pública. Hay que sentarse a la mesa a pensar en políticas públicas de salud para proteger a nuestra infancia. Ojalá eso sea más temprano que tarde. ¿Tú quieres leer algo? Sí, justamente con relación al tema, creo que les comentaba a ustedes hace poco. Vamos, como decían antes, atención cachicha, atención en casa, analicemos este texto. Oiga cómo dice: hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos ni conservar aquellos. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia y duración. Eso es lo que estamos haciendo. Hay que tener más amigos y menos contacto. Es correcto. Y no tengamos ningún miedo al aburrimiento. Aburrirse cuando uno es niño es importante para el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Oyeron, padres? Wow. Gracias, doctor César Castellanos, por estas orientaciones e información tan importante en estos tiempos. Nos vamos a una pausita ligerita, pero ya regresamos. Luna llena.